Bienvenidos hermanos, hermanas a este canal, este lugar donde siempre hablamos y hablaremos sobre la teología de la iglesia, de Jesucristo los santos de los últimos días y público general que está de alguna forma traída sobre nuestra teología. Hoy vamos a hablar sobre el simbolismo detrás de la ubicación del árbol en el jardín del Edén. Le traigo varios comentarios teológicos que he preparado en estas diapositivas. Tenemos, comenzando, que esto es un tema que siempre ha dejado perplejo a los lectores del libro de Génesis. Es la ubicación de los dos árboles de Jardín y Edén, es decir, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Comenzando primero, la frase hebrea correspondiente en medio significa literalmente en el centro, aunque las escrituras inicialmente aplican la frase en medio solo al árbol de la vida. Eva nos dice que el árbol del conocimiento también se encuentra en el mismo lugar. Se ha presentado explicaciones elaboradas como intento de describir cómo tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento podrían haber compartido el centro del jardín. O sea que estos dos árboles podrían haber estado en el centro del jardín de Edén y compartían el mismo lugar o estaban muy cerca. Por ejemplo, se ha sugerido que estos dos árboles eran en realidad aspectos diferentes de un mismo árbol, donde comparten un tronco en común o se encuentran entrelazados de alguna manera. Esa es otra posible explicación, que se encontraba entrelazado de un mismo árbol. También tenemos la sutil combinación de la ubicación de estos dos árboles en el relato de Génesis parece intencional, preparando a los lectores para que la confusión que luego sobreviene en el diálogo entre Eva y la serpiente. La dramática ironía de la historia se ve acentuada por el hecho de que, si bien el lector está informado sobre ambos árboles, Adán y Eva, solo se le habla específicamente sobre el árbol del conocimiento, lo que hace que Satanás se aproveche de su ignorancia para su propio beneficio. Una breve explicación del simbolismo del centro sagrado ayudará a aclarar los importantes roles que jugaron el árbol de la vida y el árbol del conocimiento en medio del jardín de Edén. El simbolismo detrás del centro sagrado. Hugh Neville es un teólogo de la Iglesia de Jesucristo que compartió muchos libros que él ha hablado en cuanto a la teología y siempre ha sido un defensor en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Esta es una cita que él dice: definió el término eurocéntrico como el término que mejor describe los cultos, estados y filosofía que se orienta en torno a un punto que se creía que era el centro y el eje exacto del universo. Dicho centro sagrado, descrito en diferentes culturas, a menudo coinciden con la ubicación de un monte o montículo artificial y un lago o un manantial que influía 4 rollos para llevar a las aguas vivificantes a las 4 partes de la tierra. El lugar era un paraíso verde, un jardín cuidadosamente preservado, un refugio de la sequía y el calor. Tenemos otros puntos de esta explicación. Una repetición de esta perspectiva se refleja bíblicamente en el diseño del jardín de Edén y el templo, así como la ubicación de la historia y las profecías posteriores a las dispersiones y el recogimiento de Israel y otros pueblos. Al explicar la elección de un árbol para representar los conceptos de vida, tierra y cielo, Sunderland escribió: cada árbol simboliza la vida. Un árbol grande enraizado en el suelo profundo que se extiende hacia el cielo puede convertirse en un símbolo cósmico,
En ambos casos se convierte en un símbolo del centro. El templo descrito por Isaías como el monte de la casa de Jehová es también un símbolo que representa el centro. En el antiguo Israel se creía que el lugar más sagrado sobre la tierra era la piedra del fundamento frente al arca, dentro del lugar santísimo del templo de Jerusalén. Para los judíos fue el primer objeto sólido que emergió de las aguas de la creación, y fue sobre esta piedra que Dios llevó a cabo la creación. En el simbolismo del centro sagrado, el círculo generalmente es utilizado para representar los cielos, mientras que el cuadrado hace referencia a la tierra. Entre otras cosas, la intersección del círculo y el cuadrado puede verse como una representación de la unión del cielo y la tierra, tanto en la geometría sagrada del templo como el alma del que busca sabiduría. Estos símbolos los encontramos en el templo. A veces está, antes de entrar al templo, en las rejas se encuentran estos círculos y estos cuadrados. Y realmente representa el círculo, representa el cielo y el cuadrado la tierra. Y como están uno dentro del otro, representa la unión del cielo y la tierra. Esto lo vamos a encontrar muchas veces en el templo. En la famosa ilustración de Gustavo Dora del cielo impéreo, podemos ver una representación de los cielos como un reino iluminado por el fuego puro de la gloria de Dios. Es la ilustración que se encuentra en la parte derecha. ¿Ok? Dado que el centro sagrado está ubicado en el cielo, en el lugar de la tierra, se muestra como un círculo en lugar de un cuadrado. El trono celestial está, en las palabras de ley, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Además, Neville señaló, un concurso está formando un círculo. Por supuesto, la frase innumerables concursos de ángeles significa que existen círculos dentro de otros círculos y que estaban haciendo. La palabra rodeando quiere decir a su alrededor. Ellos cantaban a su alrededor. Como se muestra en esta figura, el centro sagrado no representa un altar ni un trono ceremonial, sino a Dios mismo. ¿Ok? Nietzsche trata de explicar de que el centro no representa ni el trono ni la ceremonia, sino a Dios mismo que está ahí con su gloria. Y los ángeles rodean la gloria de Dios para cantar en otros círculos, dándose un simbolismo tanto literal como simbólico. En el centro es el lugar santísimo y el grado de santidad disminuye en proporción a la distancia hacia dicho centro. Esto quiere decir que mientras más lejos estemos del centro, más lejos estamos de Dios. El profesor de BYU, Ken Brown, observó cómo, en su primera aparición a los nefitas, Jesús se puso en medio de ellos. Él también citó otros pasajes del libro de Mormón que asocian la presencia del Señor en medio, en lo que respecta a la ubicación del templo y su altar. Es decir, cuando se habla en escritura en medio, se refiere que Él es el centro también. Podemos decir que es el centro. Ok. Asimismo, Brown observó una situación similar cuando Jesús bendijo a los niños nefitas. El Santísimo, es decir, el Salvador, estuvo en medio del centro sagrado. Los niños se sentaron en el suelo alrededor de él. Cuando los ángeles descendieron, cercaron a aquellos pequeñitos. Otra explicación, ¿no? Cuando los ángeles llegaron, hicieron alrededor de estos pequeñitos estaban. En ese lugar, junto a los niños
Los ángeles mismos fueron rodeados de fuego. En el borde estaban los adultos, y más allá de ellos se encontraba un espacio profano que se extendía lejos de aquella escena sagrada. La ubicación de Jesús y los niños y los ángeles nos transmiten un poderoso mensaje visual acerca de su santidad. Recordamos una vez más que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. El árbol del conocimiento como el velo del santuario. ¿Ok? Aquí vamos a explicar cómo el árbol del conocimiento se puede simbolizar en el velo del santuario, tanto simbólicamente como literal. Habiendo explorado el concepto del centro del sagrado, ahora regresemos a la pregunta. ¿Cómo tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento pudieron haber compartido el mismo lugar en el centro del jardín de Edén? ¿Okay? En la diapositiva anterior estábamos hablando de que estos dos árboles estaban en el centro del jardín, tanto el de la vida y tanto el conocimiento del bien y el mal. Ahora vamos a explicar cómo sucede esto, un poco de esto. Quizá el concepto tradicional más interesante sobre la ubicación de los dos árboles es la percepción judía de que el follaje del árbol del conocimiento ocultaba al árbol de la vida de la vista directa. Dios no prohibió específicamente que Adán y Eva comieran del árbol de la vida porque el árbol del conocimiento formaba un cerco a su alrededor. Es solo después de haber participado de este último que el camino hacia el árbol de la vida era despejado. Es decir, los judíos creen que estaban juntos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Después que se comía o se apartaba dentro de sí del árbol, se apartaba el árbol del conocimiento, se podría encontrar o se podía alcanzar el árbol de la vida. En este mismo sentido, que Efraín el Sirio, un cristiano devoto del siglo XIV, llamó el cetro del árbol del conocimiento, el velo del santuario. Él describió el paraíso como un gran monte que era separado por el árbol del conocimiento a mitad de su camino. Aquí este teólogo relaciona el árbol del conocimiento con el velo. Ya hemos explicado de que cuando el velo es quitado, puede alcanzar el árbol, o sea, la vida eterna. En este caso se relaciona así. Cuando ellos pasan este árbol del conocimiento, está el árbol de la vida y pueden tomarlo. Por eso el simbolismo como si fuera el velo del santuario, el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, concluye Efraín, actúa como una cortina de santuario, es decir, un velo que oculta el lugar santísimo, que es el árbol de la vida en la cima. Además, ha habido ocasiones en que fuentes judías, cristianas y musulmanes también han hablado de un muro que rodea todo el jardín, separándolo del mundo mortal. Esto es consistente con la evidencia de un árbol de la vida en el primer templo, dentro de un lugar santísimo. Para aquellos que tomaron el árbol de la vida como una representación de la presencia de Dios dentro del lugar santísimo, era natural ver el árbol de la vida como el lugar del trono divino. La perspectiva de Efraín sugiere que el árbol de la vida fue plantado en un lugar interior tan sagrado que Adán y Eva podían haber estado en peligro de muerte si hubieran entrado sin haber sido invitados y sin estar preparados. Si bien Dios podía ministrarle en el jardín, ellos no podían entrar a salvo en su mundo. Descartando la naturaleza misericordiosa de la prohibición de Dios de que comieran del fruto del árbol de la vida prematuramente, el de Prussiat explicó que los querubines de una espada de fuego
fueron colocados para proteger el camino del árbol de la vida, hasta que Adán y Eva hayan completado su tiempo de probación en la tierra y hayan aprendido a distinguir el bien del mal. Ok, también tenemos, ya aclarado este punto anterior, vamos a hablar sobre el significado del al oriente de Edén. Y tenemos los siguientes puntos. La ubicación al oriente de Edén, la ubicación al oriente del jardín puede explicarse por su posición relativa al Creador en el centro sagrado. Este desplazamiento hacia el este se asocia repetidamente con una distancia cada vez mayor a Dios. Por ejemplo, después de que la voz del juicio de Dios visitara a Adán y Eva desde el oeste, ellos experimentaron un grado adicional de separación cuando fueron expulsados del jardín. Por otro lado, el significado del oeste se usa a menudo para simbolizar el retorno y la restauración de las bendiciones perdidas. Los magos que visitaron a Jesús cuando nació vinieron desde el este hacia el oeste a Belén. Su viaje simbólicamente promulgó la restauración del templo y las bendiciones del sacerdocio que se habían perdido sobre la tierra. Finalmente, el regreso glorioso de Jesucristo, cuando venga súbitamente a su templo, está igualmente simbolizado por un desplazamiento de oriente a oeste. Porque así como la luz de la mañana nace en el oriente y resplandece hasta el occidente y cubre toda la tierra, así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto es la traducción de Osés mi Mateo, en capítulo 1, versículo 36. Esto se entiende mejor cuando entramos al templo. Sabemos que el templo está dividido, que pasamos por etapas hasta llegar a lo que considera el reino celestial. Y está la presencia de Dios, progresamos poco a poco hasta llegar a su presencia. En conclusión, mis amigos hermanos, la posición central del árbol de la vida en el jardín del Edén proporciona un paralelo a la presencia de Dios en su templo. El árbol del conocimiento puede ser un símbolo del velo protector que inicialmente ocultaba el árbol de la vida a Adán y a Eva. Después de la transmisión de los primeros mandamientos del Padre, Dios colocó querubines y una espada encendida para evitar su entrada prematura a su presencia y envió a Adán y Eva hacia el oriente. Sin embargo, Dios también proporcionó un conjunto de segundos mandamientos que eventualmente permitirían el regreso de todo aquello que se beneficiarían plenamente del don de la expiación. ¿Qué les pareció, hermanos, esta información, esta perspectiva desde los judíos hasta los musulmanes? Está lleno de muchos símbolos sobre el jardín Edén. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si aprendieron algo nuevo, por favor, escríbanlo en comentarios. Y por favor, si te gustó, compártelo con otros. Y por favor, suscríbete también si te gustó y para que otros se suscriban. Si tienes algún tema que quieras que hablemos, solo colócalo en los comentarios y nosotros haremos lo posible para traer la información. Gracias y los esperamos hasta el próximo video.